Gaudete vivió la llegada de la democracia con la esperanza que se vivía en toda España. Había incertidumbre y recelo, pero también la ilusión de que se podía alcanzar la libertad. Los pueblos se levantaron, todo el mundo a votar, mucha alegría. Nosotros los que fuimos elegidos, la verdad es que entramos con mucha alegría, con mucha ilusión, pero cuando llegamos estábamos asustados, porque ningún miembro de esa legislatura había tenido un cargo. En aquellos años duros, entre el 75 hasta el 78, en donde estaba estudiando en Granada y allí me vi implicado en muchas de las connotaciones que después hicieron posible el cambio, sobre todo lo que es la llegada de la democracia y la Constitución de 1978. Había cierta incertidumbre, un poco del cambio desde que se aprobó la Constitución y demás, pues había personas que tenían una esperanza grande de que el tiempo, la situación cambiaba, y otros, sin embargo, pues tenían, no digo yo miedo, sino recelo de cómo aquello podría evolucionar. La recuerdo como una época donde la juventud de aquel momento la vivimos con una intensidad enorme. Era un estado casi febril de alegría, de emoción, de esperanza, y los jóvenes por entonces estábamos absolutamente movilizados y concienciados, ¿no? Queríamos democracia, queríamos que llegase la democracia, queríamos que llegase la libertad. Y estábamos todo el día reunidos y todo el día hablando de política, de lo que sería España, lo que sería nuestro pueblo, el día que pudiésemos hacer todo aquello, ¿no? Que ansiábamos. Y la gente joven estábamos absolutamente entusiasmados, ¿no? con aquel cambio democrático que se iba a producir. Era extraño porque yo formé parte de alguna de las mesas electorales en las elecciones. Con qué ganas, con qué espíritu iban a la votación, pero tenía casi un espíritu cuasi religioso, es verdad, porque votaban con cierto miedo, con cierta aprensión, pero al mismo tiempo con ilusión, con esperanza de que aquello les cambiara su vida. Los recuerdos míos son de joven, ¿no? Cuando yo estaba estudiando todavía en magisterio en Jaén, donde, bueno, pues todavía esa lucha estudiantil contra lo que era el franquismo en aquel tiempo, y luego la llegada a la democracia, que fue una entrada de aire fresco para todos los que vivíamos en aquel momento esa represión, y digo desde la perspectiva estudiantil, ¿no? Mire usted, la democracia para mí, y yo creo que para todos los españoles, lo que ha traído ha sido una libertad que no teníamos. Eso es así. ¿Qué libertad podíamos tener nosotros en una dictadura? ¿Qué libertad? Ninguna. Desconocíamos totalmente los ayuntamientos. Así es que la responsabilidad era grande, las necesidades mayores que nunca. En aquellos tiempos pues faltaba de todo, ¿eh? Había que hacerlo todo, y en ese todo pues era principalmente los servicios primarios, ¿no? El tema del agua, el tema de arreglar calles, de las luces, es lo que en principio pues se empezó a trabajar con los pocos recursos que tenían en aquel tiempo los ayuntamientos. Los ayuntamientos habían estado dejados de la mano de Dios y no tenían recursos. Había que ir buscando esos cambios ya no solamente políticos, sino también sociales. No olvidemos que en aquellos momentos Andalucía y sobre todo el Caudete estábamos implicados en un tercer mundo, y ese tercer mundo había que empezar a cambiarlo. Cambios que empezaban por la conquista de la igualdad. Íbamos a los mítines, como no era como ahora, era distinto, lo hacíamos en las plazas, Una hora antes iba un coche diciendo, tenemos un mitin tal sitio, van a intervenir fulano, cetano, mengano. Bueno, pero si decían que iba una mujer, iban muchas mujeres. Si no decían que había mujer, no sumaba nadie. Se llenaban las plazas, pero de las mujeres. Con mujer sí, pero sin mujer no. Y yo estaba sola. Tenía la gente miedo. Nos pasaba que las que queríamos sacarnos el carnet, por ejemplo, de conducir, nos decían que para qué no queríamos. Que cuando eso ha supuesto después mucha autonomía para todas las mujeres. Los hombres a lo mejor se sacaba alguno, pero las mujeres lo teníamos casi vetado. Cuando yo llevé a mi mujer a Alemania,
en el año 1962, que me la fui llevar a toda la familia, me la llevé, que estuvimos 12 años, me decían los alemanes que si mi mujer era turca, que iba todavía con el pañuelillo, eso no me gusta, y le decía yo a mi mujer, quítate el pañuelo, chiquilla, que piensa que eres mora. Las mujeres no entraban a los bares solas, las mujeres no podían llevar pantalones, mi mujer sí los llevaba. Lo mismo que una mujer ir sola a un baile, o que bailar con cualquier hombre, también eso se ha visto feo. Hoy no, hoy es muy normal. Con 22, 23 años se consideraba una música vieja, que decían entonces, y veían la vida a través del balcón y de los visillos de las ventanas. Triste situación aquella. Es verdad que todo eso ha cambiado radicalmente. Era lo habitual, las mujeres no teníamos un espacio propio, eso no lo hemos ido ganando, pero no de hoy para mañana, ¿no? Nos ha costado muchísimo trabajo. Ha sido un avance muy importante en estos 40 años, y sobre todo al final ya las nuevas tecnologías, y estamos conectadas. Antes no estábamos conectadas, ya estamos en el mundo, estábamos aisladas completamente. Yo tengo una libertad que no la tenía antes. Yo voy ahora donde vaya, no me da que vayan a decir, ni que no digan, que digan lo que quieran. Me da igual, porque yo no hago nada malo, me tenga que tapar. Y antes no, como tenía que estar en la casa con la soga corta y la pierna quebrada. Yo, que no había tenido ningún cargo, el primero era de concejal. Dicen de las elecciones, me ponen en la candidatura y salgo. Bueno, recibí felicitaciones del extranjero y del mundo entero. Antes de que llegase la democracia, lo que había era miedo, lo que había era represión. Yo recuerdo, por ejemplo, una anécdota donde el carnaval estaba aquí prohibido en Alcaudete. Incluso nos prohibían a los niños, el otro día estábamos en carnaval y hablábamos, nos prohibían a los niños que nos pusiéramos esas caretas de cartón que entonces nos poníamos, que comprábamos en los kioscos de la plaza, pues nos lo prohibían que nos pusiéramos, era una represión a veces sin sentido, ¿no? Entonces, claro, vivíamos con mucho miedo, con mucha represión, las personas tenían mucho temor a juntarse, a manifestarse, y por supuesto a tener la más mínima discrepancia que pudiera hacer política, ¿no? Los jóvenes trabajaban en la agricultura, trabajaban en la construcción, y si alguno era homosexual, pues tenía que taparse de los demás porque estaba muy mal visto. A lo mejor se hablaba en las casas, podías pensar lo que quisieras, pero ya está, ahí te lo guardabas, no podías decirlo a nadie. Ese miedo, esa cortedad y sin salir nada más que a lo mejor de feria en feria. Mientras la dictadura teníamos que decir amén a todo. Cuando llegó la democracia ya empezó todo a cambiar. Trabajar y callar y comer y a dormir. Yo veía que las personas mayores, pues que no hablaban claramente porque se temía que les fuera a pasar algo. Nunca se hablaba en la familia, ni tampoco en las amistades, nunca se tocaba la política porque tenía la gente mucho miedo. No hace mucho, estando yo de alcalde, pues me viene un guardia civil y me dice: alcalde, hoy hemos destruido una lista donde estaba una serie de nombres por si había que quitarlos del medio. Quiero decir, con esto creo que te hago una radiografía de lo que suponía vivir en aquellos tiempos y lo que supuso pasar a cuando el civil me dijo que ya habían destruido la lista. El 28 de febrero, el 23 de febrero, estaba todavía la lista allí. Menos mal que el golpe no tiró para adelante, si no, Paco Oquero a lo mejor no estaba aquí hoy. Y muchos que luchamos y lucharon por la democracia. Del miedo y la represión se pasó al triunfo de los valores que definen a la democracia. Ser libre es el mayor tesoro que un ser humano cuando viene a este mundo exige y necesita, ser libre. Ha supuesto la paz y la armonía, porque si no, consideraremos que la sociedad es una selva donde todos nos podemos comer a todos. Libertad, igualdad, tolerancia, derechos y deberes. Pues progreso, libertad, derechos sociales sobre todo,
Y en política tienes voz, tienes voto, tienes de todo, tienes lo que no teníamos antes de no tener nada a tenerlo todo. El mandato del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Para que nadie sea más que nadie. ¿Cuál es el modelo que más favorece a las personas? La democracia. Es el menos malo de los sistemas políticos que hay. El menos malo. Pero eso hay que también que matizarlo. ¿Matizarlo por qué? Porque quien hace los modelos políticos, quien hace la democracia, no son los políticos, no somos los políticos, sino es la sociedad que desarrolla los planteamientos que los políticos vamos a ir cogiendo para transmitirles y devolverles a ellos todas las necesidades cubiertas y sobre todo todos los bienes de lo que significa lo que la sociedad da y quiere recibir. Yo diría libertad, igualdad y fraternidad. La libertad es la que nos hace libres, la que nos permite a nosotros construir nuestro camino, querer y poder hacer lo que queremos. La igualdad es aquello también lo que nos hace más dignos, la igualdad política y la igualdad jurídica, evidentemente. Es ser un Estado de Derecho donde se respeten las leyes, donde se respeten las normas y donde todos los ciudadanos seamos iguales a la hora de votar, a la hora de decidir, donde no haya clases, no haya diferencias. Y la fraternidad, porque yo creo que al final es el respeto, es la tolerancia, es la transmisión de los valores éticos, lo que al final las personas nos hace mejores. En abril de 1979 se celebraron las primeras elecciones municipales libres desde la Segunda República. Los representantes elegidos en las urnas formaron las nuevas corporaciones locales. Llegaban a los ayuntamientos el debate político y la libertad de expresión. Eran tiempos difíciles, de pocos recursos, en los que se abordaba lo más urgente. Mi marido era un hombre que le gustaba mucho ayudar al que no tenía. Y entonces pues hicimos todo lo que pudimos, mucho. Recuerdo que los primeros programas de informatización del ayuntamiento los hicimos nosotros, acogiéndonos a ayudas que bien a través de planes provinciales y demás habían convocado para eso, porque es que prácticamente no había prácticamente nada. Las comisiones o las actas de las comisiones y demás pues eran a sangre y fuego. El primer ordenador lo trajo Juan, el alcalde, pues en la segunda legislatura, el primer ordenador. En los ayuntamientos no había ni un coche, no había ni una moto ni una bicicleta. 30 y tantas personas que trabajaban en el ayuntamiento, albañiles, limpiadoras de edificios, limpiadoras de los colegios, todo eso no formaba parte de la seguridad social, no lo habían nunca. Entonces nosotros tuvimos que incluirlo en la seguridad social, eso suponía un dinero que no había, es que no había. Había muchas ganas de cambio y todo por hacer. Sin agua, sin luz, yendo a lavar a los ríos, por agua a la fuente, en la cadera. En Sabarico había una fuente en la orilla de la carretera y allí las casas iban todas con su cántara por el agua a la fuente. Se tenía una maceta con su cubeta para regar la maceta, lavar, un lavadero que había público abajo y cuando bajaba agua por el barranco, en cualquier barranco se lavaban las mujeres. No había agua potable. Nos pillaba el agua alrededor de 1 kilómetro, donde yo me criaba con mis padres, y había aquí con los mulos y con lo que tenía. Mis padres tenían de todo, gracias a Dios. Era un pueblo gris, triste. ¿Por qué? Porque, mire, no teníamos alumbrado público. El alumbrado público que había era solamente en el centro del pueblo, pero además muy triste. El alumbrado público, que por la época en que estábamos, pues era manual. Tenía que ir un hombre recorriendo las calles, levantando el interruptor para que hubiera luz. Teníamos agua y luz eléctrica, pero solo en zonas, no en todo el pueblo entero. Y nos faltaba algo tan básico como alumbrado público, desagües, no teníamos nada de ocio y tiempo libre, no teníamos... El cementerio estaba fatal, un montón de servicios.
no teníamos nada. Luego, pues el abastecimiento, el saneamiento, pues las calles, la mayoría pues estaban empedradas, algunas, pues esta primera que entra yo recuerdo, cuando paseabas por ahí, pues era un barro de tipo albero, ¿sabes? Que se te ponían los zapatos. Por las calles había una reguerilla de echar la agua sucia, no había servicios, en fin, un desastre. Había que ir a Los Olivos y allí a hacer lo que sea, y había un chorro de gallinas esperando que uno terminaría allí para... Bueno, no había servicio, entonces había que ir, retirarse de la casa y por agua, pues había que ir con un cántaro de agua a un pozo que solía haber. Había teléfono en algunas casas, no en todas. En mi casa, cuando yo era pequeña, no había, luego después era un poco más mayor, ya sí había teléfono en mi casa. Compró uno que tenía más categoría en un Cortijo, la primera televisión que vino, que me acuerdo, es que estaba yo casado ya, y ya los hijos algunos grandecillos, cuando vino las primeras televisiones. Y nos invitaban a todos allí, y se llenaba el Cortijo y por las ventanas, todos a mirar. Teníamos una carreterilla muy mala, no había ni coches apenas, el trabajo estaba fatal. Estábamos mal, bastante mal, ni había escuela en Sabriego, no había ni escuela, ni guardería, ni centro médico, es decir, ni alumbrado público, a ver, no había, por acá entonces no había de nada en Sabriego. Y ahí lo único que había era trabajo en el campo y fuera. Aquí está el pueblo que lo demuestra el pueblo, de la Bobadilla. Era un corral de vaca, no había más que piedras, no podía andar, no había luz, no había agua, no había teléfono y no había de nada. Había una habitación donde pasaba consulta el médico y el practicante, y allí mismo repartían la medicación, y venían solo 2 días en semana, no había más. Pues había 4 coches, en Sabriego había quizás 2 coches por aquello de entonces, y hoy la casa que menos tiene, la mejor tiene 3. Por ejemplo, en la educación teníamos 4 aulas separadas, y para ir de un sitio a otro teníamos que ir pasar por unas pasaderas que había en el río. Y raro era el día que no se bañaba algún chiquillo. Tenía 45 niños de matrícula. Durante la aceituna trabajaba durante 2 meses con 5 niños. El resto iban a coger aceituna. Pero es que el resto del año, de los 45, por las tardes me faltaban normalmente 14, 15, 16, porque iban con la cabra, con el cerdo, a darle de comer los balates. Yo he visto niños con 10, con 12 años, cavando olivos, que era un trabajo muy pesado, que la misma madre decía, no le vamos a dejar a estos niños que crezcan y que se desarrollen. Decía, bueno, si es lo que tenemos. Desde pequeño guardando animales, ovejas, cerdos, cochinos, como se quiere decir, y eso hasta que ya tenían una edad para poder empezar a entrar de pinche, que decían. Ya te digo, yo me acuerdo que mi madre para lavar tenía que ir a la fuente del Pilarejo, que nosotros vivíamos en la calle Pilarejo, a la fuente al Pilar, para coger el agua, ¿no? Esos servicios básicos son los que en principio, como digo, se dieron. Los primeros alcaldes, eso es lo primero que hicieron. Teatro, pues había uno, que se llama el Teatro Imperio, pero además como las conducciones de fluido, particularmente de electricidad, y de agua también, eran muy deficientes, pues era muy corriente que se fuera la luz. Y entonces me acuerdo que yo era un muchacho, iba y los cines eran corrientes que se acabase casi la función porque se iba la luz. Aranda tenía un cochecillo de viajeros que parecía tartana, con 4 viajeros y 2 sacos de patatas atrás, que iba al caudete con 4 o 5 viajeros. Ese es el primer coche que se vio aquí. Y luego, a raíz de eso, pues ya ha ido la vida mejorando, y desde que ya entró la ambulancia bastante mejor, que muy buenos coches, muy buenos camiones, y muy buenos apaños en las casas y de todo, las comunidades.
lo que antes no había. No había una sanidad pública y entonces la Diputación tenía una beneficencia, unas cartillas de beneficencia, donde en el hospital provincial se atendía a los casos más graves. El alcalde Juan Vallejo en eso pues se dedicó a ayudarle a la gente que necesitaba de esos primeros auxilios, de esas primeras intervenciones quirúrgicas, y yo personalmente era el que hacía las cartillas de beneficencia que luego el alcalde las firmaba y le servía a la gente para que fueran atendidos sanitariamente y asistencialmente. De aquel Alcaudete en blanco y negro hemos pasado a un municipio de primer nivel. Todo ello gracias a la labor de las administraciones locales, porque un ayuntamiento es el motor de desarrollo de un pueblo. El papel ha sido fundamental, eso es imprescindible. Si no llegase por el ayuntamiento no habría ni la mitad de lo que hay. Yo creo que los pueblos se han transformado gracias a las corporaciones municipales, gracias al municipalismo. Las demás administraciones estaban, lógicamente, para poner, como yo digo, recursos, dinero, pero el alcalde es el que llamaba a la puerta de las otras administraciones, porque es el que sabía las necesidades de su pueblo. Bueno, el papel ha sido primordial. Los ayuntamientos en sus comienzos jugaron un papel importantísimo en el cambio, sobre todo para los servicios sociales, ¿no? Servicios sociales, bienestar social, igualdad, todo esto, tanto Diputación como los ayuntamientos en sus comienzos, fue fundamental el papel que desempeñaron. Creo que al final ser perteneciente a una administración local te hace vivir los problemas de la gente. Somos los responsables de las corporaciones locales, los que estamos en las corporaciones locales, los que miramos a los ojos a los vecinos, todos los días. Y los que salimos a la calle estamos con los vecinos, los que conocemos los problemas de los vecinos. Y esa cercanía es la que nos hace saber realmente qué soluciones tenemos que aportar en nuestro municipio, en nuestros territorios. Soluciones que han transformado por completo al pueblo de Alcaudete, hasta situarlo como potencia turística dentro de la Sierra Sur de Jaén. Alcaudete cuenta hoy con servicios de calidad, instalaciones modernas, centros educativos a la vanguardia, barrios transformados, calles luminosas, espacios verdes. La profundidad que los cambios de Alcaudete no la han tenido a otros lados, porque era una sociedad totalmente rural, donde la gente vivía, en el campo vivía un 20 o un 30% de la población, en los cortijos. Pero la infraestructura y los servicios nada tiene que ver con aquella época. Tenemos este centro social de ahora, pues no existía. En este recinto tenemos las asociaciones, colectivos, cada uno su despacho. Y hoy en día Alcaudete tiene los mismos servicios que pueda tener una gran ciudad. Lo tenemos todo. Un centro médico ya moderno, equipado con todos los servicios, una doctora, 2 ATS, pediatras. Porque ya no es solamente el cambio en la infraestructura de calles, de alumbrado, de servicios municipales, de servicios públicos, sino que yo recuerdo que cuando llegamos, como gente joven, la recogida de basura, pues era un día sí y otro día no, al principio. Después ya se empezó a diario, salvo sábado y domingo. Después ya sábado, domingo y todos los días. Después ya objetos inservibles y así sucesivamente, un poco el cambio, ¿no? El tema del castillo, intentando también ya promocionar Alcaudete y diversificar el desarrollo de nuestro pueblo, que no sea solamente vivir del olivar, sino también el tema industrial, que fue importante, se apuesta por la industria y por el turismo, que también es otro elemento más de desarrollo de nuestro pueblo. Servicios, por ejemplo, sanitarios del hospital que teníamos, que no era tercermundista, era más aún todavía, más atrás. Que sí, que en el siglo XIX, finales del XIX, principios del siglo XX, era el no va más en aquellos momentos, pero eso se ha quedado totalmente anquilosado. A partir de ahí, las nuevas dotaciones ya
de este caso sanitaria, con un nuevo centro de salud y con este hospital de alta resolución que ha venido a revolucionar totalmente en la infraestructura sanitaria, en la atención a los menores, sobre todo en los colegios, institutos y, como no, las guarderías correspondientes, la atención a los mayores. El Centro de Participación Activa para Personas mayores hoy día es un hito. En Noguerones, si miras las fotos antiguas y las comparas con las de ahora, no parece ni el mismo. Se hizo el Colegio Público San Miguel, se ha hecho el consultorio, impulsó la creación de la farmacia y de 2 comunidades de riego, que esto ha supuesto mucha riqueza en Noguerones. Ha hecho el centro social, el centro de mayores. Tenemos ayuda a domicilio, trabajadoras de ayuda a domicilio, muy importante ese avance para las personas mayores dependientes. Aquí está la Bobadilla, que es un paraíso, y era un corral de vacas. La Bobadilla era un corral de vacas, ni carretera, ni carriles, ni nada. Aquí no había nada, esto estaba cero, y esto es un paraíso. Bueno, Alcaudete ha sufrido una transformación impresionante, ¿no? Alcaudete, de ser un pueblo de blanco y negro, como yo siempre digo, donde faltaban todo tipo de servicios, hoy tenemos un Alcaudete donde la ciudadanía puede vivir en las mejores condiciones de cualquier otra ciudad, no tenemos que envidiar a nadie. El campo de fútbol donde jugábamos por entonces, los niños, era un campo de fútbol que se cultivaba, se sembraba, y que cuando dejaba ya se recogía la cosecha, se allanaba y jugábamos a fútbol, pero no veo ninguna instalación deportiva. Bueno, ahora uno va al Alcaudete ahora y ve las mejores instalaciones deportivas que nunca pudimos soñar, y es como si estuviésemos en otro universo, en otro mundo, en otro pueblo. Ha sido una transformación tan enorme, tan grande, que a veces es increíble de imaginar. Hace 40 años, Alcaudete todavía existían, la inmensa mayoría de las calles eran de tierra. No existía el pavimento. En Alcaudete hace 40 años no había ni un centro hospitalario, ni un centro sanitario. El único hospital que había y estaba prácticamente cerrado era el de la República. Hace 40 años los centros educativos no tenían nada que ver con los que hay ahora. Hace 40 años no existía la red de agua potable, existían los lavaderos todavía públicos, prácticamente del siglo XVI, del siglo XVII, esos lavaderos públicos todavía. Y por supuesto no existía el tendido eléctrico. Hace 40 años las comunicaciones eran pésimas, siguen existiendo las mismas comunicaciones, las mismas carreteras que la República. Y hace 40 años la calidad de vida de las personas era muchísimo menor que ahora, ¿no? Es decir, el cambio es tan enorme. Para mí es un pueblo cargado de futuro y me ilusiona muchísimo poder añadir mi granito de arena a construir ese futuro, ¿no? Un futuro en el que seguiremos avanzando juntos, trabajando para favorecer el crecimiento y desarrollo de nuestro pueblo. Un municipio en el que todos sumamos, un lugar de oportunidades, en el que fraguar ilusiones y prosperidad, construyendo un Alcaudete mejor, un pueblo más vivo y dinámico, convencidos de que juntos estamos formando el Alcaudete que todos queremos, un pueblo del que cada día nos sentimos más orgullosos.